the King of righteousness. He's the King of the ages. He's the King of heaven. He's the King of glory. He's the King of kings. That's my King. El Ministerio Internacional Pentecostés en Marcha presenta Este es mi Rey con Edwin Marcos Díaz. Jesús me da una enseñanza y nos dice, Él dice, Padre, te doy gracias por haberme oído. Y después Jesús añade, yo sabía que siempre me oyes. Jesús, hace unos minutos antes, Él estaba llorando por Lázaro. De hecho, el texto más corto de la Biblia, Jesús lloró. Y lloró cuando se enteró de la condición de Lázaro. Pero la Biblia nos dice que Jesús en su oración dijo, gracias por haberme oído y después yo sé que siempre me escuchas. ¿Cuántos creen que Dios siempre le escucha a pesar de los problemas, las circunstancias, las enfermedades, a veces la escasez? Dios siempre nos escucha. Dios no es un ídolo sordo que tiene oídos y no oye. Dios no es un ídolo inerte que tiene ojos y no ve. Dios no es un ídolo que no se mueve, que tiene boca y no habla. Dios no es un ídolo que tiene rostro, mas no expresa nada. Dios es Dios y Dios siempre nos escucha. Gloria sea al Señor. La fiesta de Thanksgiving, o Día de Acción de Gracia, nació bajo principios cristianos puros. La historia nos narra de la vida de unos peregrinos o unos puritanos o algunos miembros de una congregación cristiana que tuvieron que salir de Inglaterra buscando un sitio donde que puedan tener libertad de adorar a Dios, libertad de culto, libertad de buscar a Dios. Recuerden que en el año 1500, 1600, estaba la famosa guerra del protestantismo, Lutero, el ciclo de las luces, y en la Edad Media había persecución contra los cristianos. A los cristianos que se encontraban con Biblia los mataban literalmente. En todo ese tiempo, en Inglaterra, había una cierta restricción y no querían que la gente buscara de Dios. Y un grupo de hermanos, peregrinos ellos, se montaron en un bote. El bote se llamaba Mayflower o Flor de Mayo. Y ellos empezaron a buscar otro sitio donde que puedan criar a su familia y puedan adorar a Dios. No solamente era la libertad de religión que les impedían, sino también el gobierno estaba siendo opresor porque exigían demasiados impuestos, exigían demasiadas cosas, parecido a un sistema político que estamos viviendo en estos tiempos, donde al pobre le exigen mucho, y donde que empresas gigantes o mega empresas o gente que tiene dinero lo tiene todo. Algo parecido estaba sucediendo en Inglaterra y ellos salieron buscando nuevas tierras. Gloria sea al Señor. En el año 1961 se celebró el primer día de Acción de Gracia con 102 nativos. Ellos ayudaron y ellos enseñaron a los colonos a sembrar maíz, calabazas, granos. Le enseñaron a seguir y a cazar a los pavos, porque en ese tiempo había muchos pavos. Cuando estuvimos en el estado de Connecticut, con toda mi familia, ¿verdad? Y nosotros íbamos a veces esos campos que son como parques naturales. Había lagos, había unos parques hermosos, pero muchas veces a lo lejos veíamos esos pavos salvajes.
pero ellos aprendieron de los nativos. De toda la gente que salieron, muchos murieron y sobrevivieron casi como la mitad aproximadamente en el frío invierno. Recuerden que ellos no sabían del clima ahí en la nación americana. Y dice la historia que ellos dieron gracias a Dios, hicieron la fiesta de acción de gracias. ¿Cuánto dan gracias a Dios por todas las bendiciones que nos dan? Den un aplauso al Señor si usted está agradecido de Dios. Estamos agradecidos por muchas cosas. Gloria sea a Jesús. Estamos agradecidos por muchas cosas. Primero, estamos agradecidos por la vida. Estamos agradecidos porque estamos sobreviviendo y viviendo en bendición con Cristo Jesús. Ellos dieron gracias porque sobrevivieron en ese frío invierno. Ustedes saben en Estados Unidos el hielo que cae. Ustedes saben el frío que hace. Ustedes saben que cuán difícil es en un invierno y la casa, la gente pobre, la gente humilde, que no tiene aire o calefacción en casa. Esas personas se enferman y algunos mueren. En cada invierno en Estados Unidos, cada invierno, cada nevada que empieza a nevar, hay muchos ancianos y muchos niños y mucha gente pobre que mueren. Mueren los deambulantes a veces en la calle, tratando de abrigarse en pequeñas cajas de cartón. Mueren ancianos que los hijos lo abandonaron, se fueron, se olvidaron de sus padres y ellos mueren en sus casas al no poder pagar una calefacción y mueren literalmente dentro de sus casas. Ahora imagínense, los peregrinos llegan a una nueva tierra, no están preparados para el clima, llegan cansados de un viaje y no tenían ni qué comer. Entonces ellos dieron gracias a Dios por la vida. Hay mucha gente aquí, el Espíritu Santo pone en mi corazón, alguna vez en su vida deseó y anheló suicidarse. Y Dios nos permitió, por eso está escuchando la palabra en este momento. Debemos de dar gracias por la vida que Dios nos permitió, que atentáramos con nuestra vida, ni que otros atenten con nuestra vida. Gloria sea al Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ellos dieron gracias por la libertad de culto. En Amós capítulo 8, versículo 11, hay una profecía que está a punto de cumplirse y se está cumpliendo en algunos lugares. Dice el Señor, he aquí, vienen días, dice Jehová de los ejércitos, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes buscando de mar a mar la palabra de Dios y no la encontrarán. Los jóvenes desmayarán. Llegan días fuertes en que la palabra de Dios va a escasear. Y hay mucha gente que va a querer escuchar la palabra pura. No unos libros motivacionales, no unos líderes cristianos que lo único que dan es motivaciones y no dan la palabra de Dios. Llegan días en que va a haber un hambre y sed de la palabra de Dios. Y estos peregrinos agradecían también por la nueva buena tierra. Ellos agradecieron a Dios por la amistad con los nativos, por la abundancia, por la hermandad. Ahora, yo quiero que reflexionen algo. Cuando se fundó esta nación, se fundó bajo los preceptos puros del cristianismo. Las iglesias se fundaron en el espíritu de dar gracias a Dios, de agradar a Dios, de bendecir a Dios, de adorar al Señor, en un espíritu de hermandad. Pero ¿qué pasó? Después que los peregrinos se instalaron, después vinieron muchas más personas. Después esos indios
que con tanto amor habían recibido a estos peregrinos, tuvieron que escapar porque mucha gente después de estos peregrinos vinieron y persiguieron a los indios americanos, les robaron las tierras, los saquearon, robaron el oro y hicieron mucho daño, no los peregrinos, sino los que vinieron después. Nosotros debemos de dar gracias a Dios por la familia. ¿Cuántos tienen familia todavía? Toda la familia es bueno, aunque hay muchas personas que no les gusta, ¿verdad? A veces casi digo la suegra, pero hay personas que muchas veces tienen familia, que hay alguien de la familia que no les gusta. ¿Por qué más debemos de dar gracias? Gloria a Jesús. Por la libertad de servir al Señor. Ustedes no saben cuán desesperante es buscar un sitio para adorar a Dios y no encontrarlo. Es desesperante cuando alguien quiere ir a una iglesia y no encuentra dónde hacer un culto, dónde adorar al Señor. Es desesperante cuando alguien quiere encontrarse con los hermanos para juntos poder adorar a Dios y no encontrar nada. Entonces debemos de dar gracias a Dios por la libertad de servir al Señor. Muchos pueblos en los lugares donde que el terrorismo, donde el Islam, donde que hay demasiados enemigos del Evangelio, de la cruz de Cristo, hay mucha gente ahí que sufre, muchos cristianos que lloran, diciendo: yo quisiera tener aunque sea un sitio donde reunirme con mis hermanos y adorar al Señor. Debemos de dar gracias por la libertad de servir al Señor. Debemos de dar gracias por las pruebas. ¿Cuánto tiene un anillo de oro, un aro de oro? El oro, escúchame hermano, para que sea oro puro tiene que ser probado. Y para probar al oro hay que meterle mucha temperatura, mucha temperatura. El oro se funde a temperatura más elevada que la mayoría de los metales. Al oro, aparte de meterlo a una temperatura elevada, hay que sacar la escoria, porque el oro siempre viene combinado con algo, y cuando más se le funde al oro, el oro es más puro. El cristiano tiene que ser probado. Y la única manera que Dios me pueda probar a mí o te pueda probar a ti es a través de las pruebas. Dios te va a probar tu carácter a través del trato de tu hermano. Dios te va a probar tu confianza en Él a través de las necesidades. Dios te va a probar tu fe a Él a través de las enfermedades. Porque Dios nos prueba. Entonces debemos dar gracias a Dios por las pruebas, porque si hay pruebas es porque Dios está con nosotros. ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! La iglesia se ve hermosa, ¿verdad? Hoy los veo lindos, parecen unos angelitos. Tan hermosos. Le veo como ángeles a todos, pero si alguien estuviera así, modesto ahí en el asiento, también parece un ángel, pero un ángel caído. Gloria sea al Señor. Dios tiene que probarnos. Nadie se está así. Gloria sea al Señor. No hay un ángel caído todavía aquí. Por la abundancia que tenemos. Escúcheme, hermanos. La gente dice: las cosas están mal en Puerto Rico. Efectivamente, a comparación de otras economías, sí están mal. Pero a comparación de otras naciones, la mayoría, el 85% de las naciones en el mundo, nosotros somos ricos. Hay gente que no tiene esos asientos acoginados. Aún aquí en Puerto Rico, nosotros vamos a recibir unas clases y hay unos asientos que la espalda, llegamos a casa así porque ya la espalda se volvió recto como la tabla. En comparación con otras naciones de la tierra, yo veo que los muchachos dicen: yo no tengo ropa. Cuando abren el closet, hay un montón de ropa que tienen que hacer así, meter primero un alfiler ahí, abrir un poquito, meter la mano y abrir así para poder coger su ropa.
Hay abundancia. La gente dice, está normal, pero siempre hay comida. No hay flacos en Puerto Rico, pocos. Y los flacos son los que van al gimnasio, por eso son flacos. O sea, hay abundancia, debemos de dar gracias a Dios por la abundancia que tenemos. A pesar de todo, Puerto Rico es tierra de Dios, tierra de bendición. A pesar de todo, Puerto Rico es la niña de los ojos del Señor. Den un aplauso al Señor. La hija del Cordero, tierra de bendición. Puerto Rico, aleluya. Debemos de dar gracias a Dios por nuestros hermanos. Si no fuera por Dios, yo no les hubiera conocido. Si no fuera por el Señor, no hubiera podido comer un platito de arroz en la casa de todos ustedes que me invitaron. Si no fuera por el Señor, no hubiera podido probar un poco de limber en casa de la hermana Ana. O sea, debemos dar gracias a Dios. Nuestros hermanos, algunos son un poquito alegres, otros un poco más serios, algunos son dulces, otros de mis hermanos a veces son un poquito tóxicos. Pero hay que darle gracias a Dios. Bueno, son nuestros hermanos. A veces nosotros nos portamos mal también. A veces nosotros a veces reaccionamos de una manera incorrecta. Gracias a Dios también por nuestra salvación. Amén. O sea, que si no hubiera salvación, en vano estuviéramos aquí. Gracias a Dios por nuestra salvación. Vamos a continuar. Santo es el Señor. Debemos dar gracias a Dios por nuestro Rey Jesús. Debemos dar gracias a Dios por Jesús. Debemos dar gracias a Dios por Jesús. 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 Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Debemos dar gracias a Dios por la salud. Aunque algunos están en un tratamiento, qué sé yo, pero todavía tiene salud porque todavía puede moverse, puede hablar. La mejor manera de agradecer a Dios es demostrando que Él es real y con nuestra conducta. ¿Cómo yo voy a decir Dios gracias en mi manera de comportarme, en mi conducta? Yo no puedo decir Dios es real, hermano, Dios ama, Dios cuida cuando yo voy y estoy peleando con mi vecino. Yo no puedo decir, hermano, tiene que dar un buen testimonio, no hables esa mala palabra. Y cuando me molesto empiezo a sacar ajos, cebollas, culebras, culebrillas, sanguijuelas, todo de mi boca. Yo no puedo decir Dios es bueno, yo estoy tan agradecido a Dios por mi salvación. Y cuando yo tengo un problema digo, Dios se ha olvidado de mí. Dios se ha olvidado de mí. Yo no puedo decir gracias Señor por la salvación y está tan agradecido de la salvación y cuando veo a alguien que está perdido decirle, piérdate si te da la gana, a mí no me importa. Debemos dar gracias a Dios. La manera de agradecer a Dios es llevando su presencia a otros. Que la gente pueda ver que en ti hay algo de la presencia de Dios. Adorar a Dios es predicar o anunciar de Jesús hasta que tu corazón deje de latir en esta tierra. Cuando me gradué del Instituto Bíblico, cuando me convertí y sentí el llamado de Dios. Yo no sé si esta frase existe en algún libro, pero yo le hice una promesa al Señor, le dije, te voy a servir hasta que mi corazón deje de latir en esta tierra. Y esa frase yo lo tengo desde hace
muchos años, desde que conocí al Señor, adorar a Dios, servirle hasta que nuestro corazón deje latir. Voy a terminar dando unas estadísticas. La Biblia dice, en Salmos 33, 11 y 12, bienaventurado nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Jesucristo es grande y poderoso, amén. Quiero que escuchen estos datos. La nación de la cual Dios nos dio la bendición de pertenecer, los Estados Unidos y el Caribe y Perú mismo, y muchas naciones de Latinoamérica que profesan el cristianismo, que profesamos como a Dios, el único Dios de nuestra vida. Estados Unidos se hizo grande, ¿por qué? En 1620, cuando llegaron los peregrinos, sobrevivieron y ellos agradecieron a Dios. Empezaron dando gracias a Dios. En 1863, Abraham Lincoln proclamó el Día de Acción de Gracias como nacional en toda la nación americana. El Día de Acción de Gracias nació en un concepto cristiano puro. Ahora, ¿qué está sucediendo en estos tiempos? La gente dice acción de gracia, aprovecha para emborracharse, hacer fiestas, adulterar, ¿qué más? Hacer orgías homosexuales, hacer idolatría, pero la acción de gracia nació bajo concepto cristiano. No había ídolos en ese tiempo. Los puritanos llegaron huyendo del paganismo. Llegaron aquí, salieron de Inglaterra, llegaron a Estados Unidos huyendo del paganismo. Benjamin Franklin, él oró diciendo, he vivido, Señor, por mucho tiempo y la prueba más convincente que he vivido es esta verdad, es que Dios gobierna en los asuntos de los hombres y que ningún gorrión puede caerse a tierra sin tu orden. De igual manera un imperio pueda levantarse sin tu ayuda. Hemos estado siguiendo las Sagradas Escrituras y sabemos que si Jehová no edificare casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto es una oración de Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos. Después, la posesión del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, lo primero que hizo fue poner en su mano sobre la Biblia e hizo el juramento presidencial. Eso de poner la mano sobre la Biblia, eso nació en gratitud a Dios, en decir, Dios, toma control de este cargo, toma control de mi familia. Los jueces cuando dicen, tú eres un testigo, pon tu mano sobre la Biblia, los jueces están diciendo lo siguiente, Señor, seas tú guiándole a ese testigo a decir la verdad. Gloria sea al Señor. ¿Cuál fue su primer acto como presidente? Él besó la Biblia, él cogió la Biblia y hizo así. Así más. Besó la Biblia y la sostuvo por 2 horas, cantando y adorando a Dios en una sesión del Congreso. Ahora dime ahora, si algún presidente o un alcalde coge la Biblia cuando va a juramentar, o se toma la mano de alguien y empieza a adorar, siquiera 10 minutos tomado la mano de alguien. Gloria sea al Señor. ¿Quién conducía las sesiones hasta el año 1774? Los capellanes y los pastores. En el año 1962 sacaron las oraciones de las escuelas, o sea, la gente ya no quería agradecer al Señor, sino pusieron una ley diciendo, no vamos a separar el gobierno y la iglesia. El gobierno y la iglesia siempre estaba separado, solamente que el gobierno,
Por ser gobierno tenía que dar gracias a Dios, agradecer a Dios y dejarse guiar por Dios. La Universidad de Harvard, la primera universidad que se fundó en ese tiempo, una de las más antiguas de toda la nación americana, se fundó para instruir a los políticos nuevos en leyes y preparar pastores y capellanes. O sea, Harvard se fundó para preparar pastores y capellanes y hombres de leyes. Los primeros reglamentos de Harvard decía lo siguiente: todo estudiante tiene que leer la Biblia. En 1776, 11 de las 13 colonias requirieron para ocupar un cargo político tenía que ser cristiano. En 1977, el Congreso aprobó gastar $300,000 para comprar Biblia y distribuirlo en toda la nación. El gobierno, no eran los misioneros, no era una iglesia, era el gobierno. Woodrow Wilson, el presidente número 28, dijo: América nació como una nación cristiana y América fue nacida para dar ejemplo de la devoción correcta, sacar las revelaciones de las Sagradas Escrituras. Henry Truman, presidente 33, dijo lo siguiente: Gerald Ford, el presidente 38, dijeron: sin Dios no podía haber ninguna forma americana de gobierno, ni un modo de vivir. Gloria sea al Señor. El presidente Ronald Reagan decía lo siguiente: si alguna vez nos olvidamos que somos una nación bajo Dios, entonces seremos una nación cuesta abajo. Pero lo que les quiero decir, Estados Unidos se hizo grande porque se fundó bajo el precepto de decir: gracias Señor porque somos una nación, gracias Dios por la libertad, y Dios trajo una prosperidad a los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, cuando llegaron el año 1600, cuando llegaron los peregrinos, los colonos, ya en Europa había naciones poderosas. Ya en Europa y en Asia había imperios inmensos y poderosos. Los colonos empezaron de cero, año 1600, aproximadamente, más o menos como de aquí a 600 a 700 años atrás. Y ellos, como agradecieron al Señor, Estados Unidos fue bendecido por Dios y Estados Unidos prosperó de una manera en que se hizo potencia a nivel mundial. Pero ¿qué está pasando ahora? Lo que está pasando, como no están dando gracias a Dios, como están aprobando marihuana para que consuman los jóvenes, y están aprobando abortos, y están aprobando mucho sincretismo religioso, y están aprobando mucho homosexualismo, están aprobando mucho lesbianismo. Entonces la economía de Estados Unidos se está yendo abajo. ¿Por qué? Porque los americanos no hemos sabido dar gracias a Dios. Y muchas familias que fueron bendecidos con el Evangelio, los nietos y la tercera y cuarta generación ya no saben nada de Dios y no les interesa. Entonces llega un momento, aún en Puerto Rico, que hay una degradación moral. Que padres le dicen a sus niñas como si fueran unas señoritas que van allá a la fiesta. Niñas que tienen 8 años ya están andando bien pintaditas, enseñando la espalda, el ombliguito, con unas minifalditas. ¿Por qué? Porque no saben agradecer al Señor. Una vez una muchacha: yo quiero inyectarme botox en los labios porque quiero parecerme a Angelina Jolie. Así, como si fueran los pescados que se pegan en la pecera ahí en el cristal. Le pregunté cuánto cuesta. Ella me dijo: cuesta como $1,200. Con un buen médico. Yo le dije: si tú me das $500, yo te doy por uno. Y no tienes que gastar mucho.
¿Por qué? Porque hay una degradación moral. ¿Por qué se degrada moralmente una familia, una nación? Porque no sabemos dar gracias a Dios. Levante su mano y dé un aplauso al Señor. Todos los que están agradecidos al Señor. Todos los que dicen gracias, Señor Jesús. Gracias por la familia. Gracias por la iglesia. Gracias, maravilloso Rey. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Bendito sea el Señor. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Den un aplauso al Señor y vamos a pasar a orar. Gloria a Jesús. Aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno.